Apreciables hermanos de la Iglesia del Nazareno Maranata, soy el pastor Sandoval y con la ayuda del Señor les estaré hablando, como lo indiqué ayer, sobre las 7 palabras del Señor pronunciadas desde la cruz. Hoy veremos la tercera y cuarta palabra. La tercera palabra dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Juan 19, 26 y 27. Y es de notable interés que la tercera palabra comienza con la palabra mujer en vez de madre. Y es interesante notarlo cómo la Escritura describe esta tercera palabra. El apóstol San Juan sí registra en su evangelio 2 ocasiones en las que llama mujer y no madre. Una de estas veces se encuentra en esta palabra y la otra en las bodas de Caná de Galilea. Cuando les faltó el vino en esas bodas, María se lo hizo saber al Señor y él le dijo: mujer, no ha llegado mi hora. No le llama madre. Y así sucede en todos los evangelios. Bien, la omisión de la palabra madre no es un accidente. Dios, conociendo la mente del hombre, es muy probable que estuviera previniendo a la humanidad de un desvío doctrinal futuro. Por esa razón no se le llama a María madre. El diseño del plan de redención era exclusivamente divino y no estaba en ninguna forma asociado con María, la que dio el nacimiento al Señor Jesús. Hay cosas interesantes en las que podemos pensar en María, y una de ellas es la mariolatría. La mariolatría es la adoración a la persona de María, y este concepto en su significado esencial difiere de la mariología. Este último término es una referencia a la formulación de doctrinas sobre la persona de María. Y la Iglesia Católica es la que a través de los primeros años comenzó a formular doctrinas en relación con María que no estaban correctas, ni lo están ahora. La mariolatría como concepto tuvo su desarrollo entonces especialmente desde el IV siglo. Y este título, la Madre de Dios, da principio a esta desviación teológica y doctrinal. Ahora, veamos brevemente el carácter de María. María es la representación de la mujer piadosa israelita. No podemos negar eso. Temerosa de Dios, santa y buena. Esta santidad y pureza no eran originarias de la persona de María. Esta característica de ella tuvo origen en la relación que ella estableció con Dios. Como una mujer de fe, creyó en Dios, Jehová de los ejércitos, y ese es el origen de la religiosidad de esta grande mujer. Pero no podemos considerarla como la Madre de Dios. Tomando como base lo que estamos diciendo en las líneas anteriores, creemos que el pueblo evangélico es el que le da el lugar correcto a María como una mujer santa, pero no la adoramos, y menos considerarla como la Madre de Dios, porque Dios ya era Dios antes de que María naciera. Ahora, en esta palabra tenemos una doble adopción. Cristo inicia y consume un hermoso acto
acto de adopción entre María y el apóstol Juan. El juez del cielo, con una declaración de amor, ha hecho oficial una adopción en la tierra. Como podrá verse, esta es una adopción doble. María acepta a Juan como su hijo y Juan acepta a María como su madre. Ambos en su misión aceptan la palabra declarada por el Señor. María ante el pesebre y ante la cruz. Y es interesante notar estas dos cosas. Hay un contraste marcado entre la dulzura del pesebre cuando el Señor, su nacimiento es anunciado y es recibido el anuncio por los ángeles y los reyes magos vienen y festejan, miran el nacimiento y dan regalos. Pero qué tremenda diferencia hay entre eso y la crucifixión. Cuando a María se le dijo que de ella nacería el Redentor de la humanidad, no relacionó ese lindo nacimiento con la cruz del Calvario. No sabemos por qué razón no es anunciado a ella esta gran diferencia entre la cuna y la cruz del Calvario. Tenemos otro importante elemento aquí para pensar y es lo inferior de las relaciones humanas con las relaciones espirituales. Las relaciones humanas son una conexión de sentimientos, necesidades, anhelos mutuos que unen a personas de todas las edades y todas las circunstancias. El enlace que causan estas relaciones se puede ver por la relación de sangre, por contratos de enlaces tales como el matrimonio, la adopción de hijos. Es interesante esta relación humana que hay entre nosotros. Sin embargo, llega el momento en que las relaciones humanas toman un lugar secundario por la apariencia o la aparición de las relaciones espirituales. Y veamos algo más sobre esto. Las relaciones humanas pertenecen al orden natural y físico y visible. Son la herencia de nuestra existencia. Es el arreglo sabio de la providencia divina. Importantes para el gobierno de la raza humana, gracias a Dios, para el orden social, para el progreso de la raza, la felicidad y la capacidad de servir a Dios con un alto nivel de interés espiritual. En segundo lugar, Cristo habló y trató estas relaciones humanas como inferiores a las relaciones espirituales. Aun cuando Él fue un hijo obediente de María y de José, afectuoso y ejemplar, sin embargo, Él hizo notar esta gran diferencia de relaciones cuando le dijo a María, cuando vinieron María y sus hermanos y querían ver al Señor, Él dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En tercer lugar, a la hora de la muerte, las relaciones humanas son absorbidas por esta vida superior espiritual de los cristianos. Él dijo mujer y no madre, y apuntando hacia Juan y no hacia sí mismo, le dijo, he ahí tu hijo, como si dijera, dejo de ser tu hijo y tú dejas de ser mi madre. Ahora ella debía tomarlo no como hijo, sino como su redentor personal. Qué magnífica interrogación de Jesús cuando dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios,
ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estas palabras de Jesús despliegan en forma gráfica la gran superioridad de las relaciones espirituales relacionadas con las relaciones humanas. Así que esto es hermosamente maravilloso. Bien, a través del tiempo se ha visto que en el momento de la muerte de una persona se delegan responsabilidades a otras personas. Y esto es lo que hace el Señor pidiéndole a Juan que se haga cargo de su madre. Él estaba consciente de que además de el apoyo divino, María necesitaba un apoyo humano. Y Juan está proveyendo esto para ella. Yo creo que el apóstol Juan tenía todas las cualidades para cuidar de María. Veamos ahora la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. Veamos en primer lugar la dimensión del desamparo divino. Y esto es muy interesante considerarlo. Solamente los evangelios de Mateo y Marcos registran esta palabra. El idioma en que fueron pronunciados era el arameo. Y al estudiar esta palabra, el interés primario es descubrir por lo menos el significado inicial de esta palabra del Señor. La razón de esta observación es bastante fuerte, porque aún autores reconocidos han indicado que esta palabra es una de las más difíciles de entender y explicar. ¿Quién pudiera ser capaz de realmente definir con precisión esta gran palabra del Señor? Difícil. Luego tenemos aquí un concepto importante basado en esta palabra, y es la palabra apropiación. Esta palabra se inicia con una afirmación eterna. Dios mío, Dios mío. Esta frase revela una apropiación infinita, la verdad de que el Padre es precisamente Dios, el Padre de su Hijo Jesucristo. Ahora, el sufrimiento indecible de Jesús no afecta en ninguna forma la relación entre el Padre y el Hijo. Yo creo que esto más bien reafirma la relación entre uno y el otro. Ahora, ¿por qué el desamparo divino? Jesús en esta palabra no está pidiendo la confirmación de la ausencia divina. Él ya sabe que en ese momento está totalmente solo. Lo que realmente está pidiendo es una razón del abandono divino. ¿Por qué me has desamparado? ¿Quieres saber la razón? ¿Acaso ignoraba el Señor que el abandono del Padre estaba incluido en la crucifixión? Esto, de seguro, nos está diciendo que Jesús no ignoraba ninguna de las implicaciones de la crucifixión. ¿Sería posible entonces que el Señor haya levantado esta pregunta para el beneficio nuestro? Para hacernos saber que el significado de la soledad del Calvario era una consecuencia para el pecador que debía haber sido crucificado y no él. Así que la Escritura tiene muchas enseñanzas aparentemente escondidas para nosotros si no las escarbamos y las descubrimos. La razón por la que Dios retira su apoyo a su Hijo amado es la tosca realidad de que Jesús, sin la ayuda externa, sin ayuda divina, debería presentarse al Calvario. No debía ser el Cordero inmolado, sustituto del pecador, sirviéndose de energía divina. Esto
disminuiría la realidad de su humanidad, pero él era perfecto hombre y perfecto hijo de Dios. Bien, en esta exclamación de desamparo no fue una mera angustia física, se levanta más bien de una incalculable aflicción del alma. Descansa en la cruda realidad de que Dios cierra sus ojos y retira su defensa del Cordero inmolado. La soledad del Señor en la cruz es completa en este momento. El Hijo ya no puede valerse del favor del Padre. El conflicto del Calvario alcanza su clímax en estas palabras. Y Jesús, al estar colgado de la cruz, ahora está al descubierto, sin defensa, y expuesto a todos y a todo. Veamos brevemente las 3 horas de tinieblas sobre la tierra que están inmediatamente incluidas en esta palabra. En el contexto inmediato a la cuarta palabra encontramos el acontecimiento de las 3 horas de tinieblas sobre la tierra. Conviene mencionar aquí que el sistema del horario de Israel durante la época del Nuevo Testamento se resumía en la forma siguiente. La primera hora del día era lo que es para nosotros las 6 de la mañana, la hora tercera las 9, la hora sexta las 12 del mediodía, la hora novena las 3 de la tarde y la 11ª hora las 5 de la tarde. Las noches eran consideradas como vigilias. Bien, evidencias históricas de estas de las 3 horas de tinieblas sobre la tierra. Bien, esto no fue el resultado de un eclipse ordinario del sol. La Pascua había sido celebrada con luna llena. En este caso, el evento del eclipse no podía realizarse. Alguien pudiera decir posiblemente que el eclipse fue producido por la intervención de densas nubes. Esta es una especulación que no tiene bases. No puede ser casualidad. Este es un milagro divino en el momento de la crucifixión. Y si vemos las evidencias que el cristianismo ofrece, por lo general son rechazadas, pero siguen siendo evidencias valiosas. Y hablando de estas evidencias históricas, por ejemplo, Eusebio, en su registro del año 33 después de Cristo, cita a Plegón, que dice que en el 4º año de las Olimpiadas, número 202, hubo un gran eclipse como nunca antes había sucedido, que a la hora sexta del día se tornó en completa oscuridad como la noche, de tal forma que aún las estrellas podían verse. Dionisio dice que él personalmente vio este fenómeno en Heliópolis, en Egipto. Se ha informado que él exclamó una de dos: el Dios de la naturaleza, el Creador, está sufriendo o el universo se está disolviendo. Cipriano dijo: el sol fue constreñido y retiró sus rayos y cerró sus ojos para no ser compelido a ver este gran crimen que se estaba haciendo contra el Señor. Crisóstomo dijo: el sol no pudo soportar el mal hecho a su Creador, por esta razón retiró sus rayos para no ver la obra de los malvados. Bien, la respuesta
del Dios ausente a la pregunta del Señor, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los escritos de Mateo 3 y Marcos 1 y Lucas 3, tenemos un cuadro muy diferente del que nos da la cuarta palabra. En estas citas de la Escritura se mencionan varias cosas que demuestran una relación muy estrecha, completa armonía entre Dios, el Padre, y su Hijo Jesús. Primero, el Padre identifica a Jesús como su Hijo. Todo esto revela la armonía del carácter divino. Sin embargo, después de esta agonizante exclamación de Cristo, no se escucha la voz dulce del Padre confortando a su Hijo en el momento de la crucifixión. La respuesta del Dios ausente es un silencio completo. No hay registro de que Dios haya hablado a su Hijo en ese momento. La realidad es, como ya se ha dicho antes, que el Señor no recibiría asistencia divina al enfrentarse al sufrimiento de la crucifixión. Si la Escritura dice que Jesús se hizo pecado por nosotros, Él cargaría voluntariamente con el pecado del hombre al ser crucificado. W.A. Tozer nos dice que la palabra del Señor, en particular al abandono del Padre, dice que cuando el Señor estaba colgado en la cruz, no dejó su unidad con el Padre. Entonces, ¿por qué Jesús exclama, ¿por qué me has desamparado? La deidad, dice Tozer, nunca se divide. Y este es un hermoso pensamiento, profundo. La deidad nunca se divide. Aun cuando Cristo Jesús murió en la cruz contaminada por el hombre, Él nunca dividió la deidad. Así como el viejo teólogo dijera, la sustancia nunca se divide, no puede dividirse. En realidad fue el Hijo de María el que exclamó, ¿por qué me has desamparado? Fue el sacrificio el que hizo esta exclamación. Fue la oveja que estaba a punto de morir. Fue el Jesús humano, el Hijo del Hombre, quien dio la exclamación, ¿por qué me has desamparado? Así que la cruz no dividió la deidad. Y esto es hermoso. Bien, entonces recordemos estas palabras. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y la otra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por haber mandado a Jesucristo, tu Hijo, como el Mesías prometido a esta tierra, y por su sacrificio redentor hecho en la cruz. Padre Santo, tú hiciste provisión para María a través de Juan y para Juan a través de María, de acuerdo con la palabra de tu Santo Hijo. Y sigues haciendo provisión hoy para los huérfanos y las viudas y los pobres, sobre todo para todo pecador que necesita pedir perdón y arrepentirse de todo lo que ha hecho en su vida. Y te damos gracias porque aún en la expresión Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor, al estar solo sin oír una voz audible de ti para Él, sin embargo, la palabra Dios mío, afirma la verdadera relación entre el Padre y el Hijo, aún en el momento de la crucifixión. Ayúdanos a nosotros a recordar con agrado, con gratitud, el gran sacrificio de tu Hijo por la redención de nuestras almas. Gracias, Padre Santo. Permite que las almas puedan volver a la palabra, a la Biblia,
que puedan volver a la cruz, al pie de la cruz, que puedan regresar al Cristo crucificado por nosotros, que vengan y busquen y anhelen esa relación que debe haber entre el Hijo y el pecador redimido. Yo te ruego que tú bendigas a la iglesia y a los simpatizantes en la fe cristiana, a los que quieren creer, y aun aquellos que rehúsan creer en Dios, sean alcanzados. Los ponemos a todos en tus manos, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.